El ganadero gastó sus últimos $3 para liberar a una mujer apache de la esclavitud. El sol se alzaba lentamente sobre las colinas polvorientas del oeste, bañando el rancho del viejo ganadero en una luz dorada y cálida. Su nombre era Samuel, aunque todos en el pueblo lo conocían simplemente como el hombre del rancho. Era un hombre de mediana edad, con manos ásperas por el trabajo, rostro curtido por el sol y una mirada que reflejaba años de esfuerzo y honestidad. Cada arruga en su cara contaba una historia, largas jornadas bajo el sol, noches frías en el establo, y decisiones difíciles que había tenido que tomar a lo largo de su vida. Samuel no era rico. De hecho, su rancho apenas le daba para vivir. Sus vacas eran pocas, y los cultivos apenas alcanzaban para alimentar al ganado y a él mismo. Pero había algo en Samuel que lo diferenciaba de muchos otros: tenía un corazón grande y un fuerte sentido de justicia. No le importaba la cantidad de dinero que tenía, sino hacer lo correcto. En su pueblo, la gente lo respetaba por su integridad y por su disposición a ayudar, aunque eso significara sacrificar su propio bienestar. Cada mañana, antes de que el sol estuviera completamente alto, Samuel ya estaba despierto. Se levantaba con un pequeño suspiro, se ponía su sombrero de ala ancha y caminaba hacia el establo. Allí, con cuidado y paciencia, alimentaba a sus animales. Cada uno de ellos conocía su voz y el suave movimiento de sus manos. La vaca que siempre parecía enferma se animaba cuando él estaba cerca, y el caballo más viejo se acercaba confiado a recibir su porción de heno. Samuel hablaba poco, pero sus gestos decían mucho. Había bondad en su manera de tratar a la vida que lo rodeaba. Aunque su rutina era simple, no estaba exenta de dificultades. Las sequías habían castigado la región durante años, y los comerciantes del pueblo a menudo subían los precios de los alimentos y suministros, sabiendo que los granjeros tenían pocas opciones. Samuel aprendió a sobrevivir con lo mínimo, aprovechando cada gota de agua, cada manojo de heno y cada grano de maíz. Su vida estaba llena de sacrificios, pero él nunca se quejó. Sabía que su trabajo duro no solo mantenía vivo su rancho, sino también su orgullo y su sentido de independencia. Una de las pocas alegrías que Samuel permitía en su vida era caminar por los alrededores del rancho al caer la tarde. Caminaba por los senderos polvorientos, observando cómo el sol se escondía detrás de las montañas y cómo el cielo se llenaba de tonos anaranjados y violetas. En esos momentos, sentía que el mundo era un lugar tranquilo y justo, al menos por un instante. A veces se sentaba junto a un pequeño arroyo que corría cerca de su propiedad, escuchando el murmullo del agua y recordando a su familia. No tenía esposa ni hijos, pero su vida estaba llena de historias, recuerdos de vecinos que lo habían ayudado cuando era joven, animales que lo habían acompañado durante años, y la constante sensación de que, aunque la vida era dura, él podía hacer una diferencia. El pueblo cercano no estaba muy lejos. Era pequeño, con calles de tierra y casas construidas con madera. Allí, la gente se conocía entre sí y los rumores se difundían rápido. Samuel no iba al pueblo muy seguido, pero cuando lo hacía, era para vender un poco de leche, algún huevo o cuero de vaca, o para comprar herramientas y suministros. Aunque no buscaba reconocimiento, todos lo respetaban porque sabían que siempre hablaba con la verdad y actuaba con justicia. Nadie podía decir que Samuel se aprovechaba de los demás. Ese día en particular, mientras preparaba sus caballos para ir al mercado, Samuel sentía un extraño presentimiento. No podía explicarlo, pero algo en el aire le decía que la jornada sería diferente a todas las demás. Montó su caballo, ajustó la silla y emprendió el camino hacia el pueblo, observando cómo los campos y los pastizales se extendían a su alrededor. El viento levantaba pequeñas nubes de polvo y el aroma de la tierra seca llenaba sus pulmones. Era un día común, pero había una sensación de expectativa, como si la vida estuviera a punto de ponerlo frente a una decisión importante. Mientras cabalgaba, recordó una conversación de la noche anterior con un vecino mayor, que le contaba historias sobre injusticias que habían ocurrido en la región.
Samuel escuchaba atentamente, y aunque era consciente de que no podía ayudar a todos, sentía que debía actuar cuando algo era evidente y estaba al alcance de su mano. Esa filosofía lo había acompañado toda su vida, nunca dar la espalda a alguien que necesitara ayuda, incluso si eso significaba sacrificio. Al llegar al pueblo, Samuel se mezcló entre los compradores y vendedores del mercado. Los aromas de pan recién horneado y café caliente se mezclaban con el olor del ganado y la madera. El bullicio de la gente, las risas de los niños y los gritos de los comerciantes creaban un ambiente vivo, lleno de movimiento. Samuel caminaba despacio, observando los puestos, pensando en lo que necesitaría para su rancho en los próximos días. No buscaba lujo ni riqueza, solo lo suficiente para sobrevivir y mantener a sus animales. Mientras revisaba los puestos, algo llamó su atención, un pequeño grupo de personas reunidas frente a un comerciante. La multitud murmuraba y algunos parecían indignados. Samuel se acercó, curioso pero cauteloso. No era su costumbre meterse en problemas ajenos, pero algo en la expresión de la gente le hizo fruncir el ceño. Entre ellos, vio a una mujer que parecía agotada y asustada. No era como las demás personas del mercado, sus ropas eran simples, desgastadas y su mirada reflejaba miedo y desesperación. Samuel sintió un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. En ese momento, Samuel recordó las historias que había escuchado sobre mujeres que habían sido tomadas injustamente, sobre la explotación y la esclavitud que todavía existían en la región. Su corazón se agitó. La mujer apache frente a él no parecía tener a nadie que la protegiera. Y aunque Samuel no tenía mucho dinero, sabía que debía hacer algo. En su interior, un impulso de justicia y empatía comenzó a crecer, y comprendió que su vida simple y tranquila estaba a punto de cambiar. Ese fue el inicio de una jornada que pondría a prueba no solo su coraje, sino también su capacidad para tomar decisiones difíciles. Samuel no lo sabía aún, pero el encuentro con esa mujer apache marcaría un antes y un después en su vida, y demostraría que incluso en los momentos más difíciles, un acto de bondad puede tener un impacto profundo y duradero. Samuel se quedó parado por un momento, observando a la mujer apache con atención. No podía apartar la vista de su rostro. Sus ojos, grandes y oscuros, mostraban miedo, pero también una chispa de dignidad que le decía que no estaba completamente derrotada. La multitud a su alrededor murmuraba y señalaba, y algunos de los comerciantes se reían, como si la situación fuera algo normal o divertido. Pero para Samuel, no había nada divertido en eso. Una sensación de urgencia y responsabilidad creció en su pecho, debía hacer algo. Se acercó lentamente, sin apresurarse, intentando parecer calmado. Sabía que cualquier movimiento brusco podría asustarla más o empeorar la situación. Al mismo tiempo, prestó atención a los hombres que la rodeaban. Eran robustos y parecían acostumbrados a que nadie se interpusiera en su camino. Samuel entendió que enfrentarse a ellos no sería fácil. No estaba acostumbrado a pelear ni a provocar conflictos, pero sabía que la injusticia no podía ignorarse. El comerciante que tenía a la mujer frente a él era un hombre mayor, con barba gris y mirada dura. Su puesto estaba lleno de objetos que parecían de poco valor, pero él los vendía como si fueran tesoros. Samuel lo había visto antes en el mercado, regateando y presionando a los clientes. Este hombre no tenía reputación de ser honesto. Observó cómo sujetaba firmemente a la mujer apache, asegurándose de que no pudiera escapar. Samuel sintió una mezcla de rabia y tristeza. No era justo que alguien pudiera tratar a otra persona de esa manera, como si no tuviera derecho a decidir sobre su propia vida. Samuel respiró hondo y se acercó un poco más. La mujer lo miró, desconfiada. Él intentó transmitirle con su mirada que no quería hacerle daño, solo ayudarla. Ella no habló, su miedo era evidente y su cuerpo temblaba ligeramente. Samuel entendió que el silencio de la mujer no era desobediencia, sino miedo y desconfianza, algo que cualquiera sentiría si estuviera en su lugar. Decidió hablarle suavemente: no te preocupes. Solo quiero ayudarte. Su voz era tranquila,
pausada, como si cada palabra estuviera pensada para no asustarla. La mujer bajó la mirada, y Samuel vio que sus manos estaban atadas con una cuerda áspera. El corazón del ganadero se apretó al pensar en la incomodidad y el dolor que debía estar sintiendo. Recordó los días en que él mismo había trabajado largas horas bajo el sol y lo duro que era sentir la fatiga. Ahora imaginaba cómo debía ser para alguien que no tenía ninguna libertad. Cada fibra de su ser le decía que debía intervenir, aunque no tuviera mucho que ofrecer. Mientras Samuel evaluaba la situación, escuchó los murmullos de la gente alrededor. Algunos cuestionaban el precio que el comerciante pedía, otros simplemente miraban, curiosos. Nadie parecía dispuesto a actuar. La indiferencia de la mayoría le hizo sentirse más solo, pero también más decidido. Sabía que no podía esperar a que otros intervinieran. Si alguien tenía que ayudar, ese alguien debía ser él. Sacó lentamente su cartera y revisó el dinero que tenía. Sus dedos tocaron los últimos billetes que le quedaban y un pequeño suspiro escapó de sus labios. Solo tenía $3. Su mente calculó rápidamente, no era suficiente para comprar los suministros que necesitaba para los próximos días, ni para alimentar a su ganado. Pero, de repente, una idea más fuerte que la preocupación por su propia supervivencia surgió: si ese dinero podía salvar a alguien de una vida de sufrimiento, entonces valía la pena. La decisión estaba tomada, aunque sabía que el riesgo era grande. Se acercó al comerciante, manteniendo la calma y el respeto. Sabía que un enfrentamiento directo podría ser peligroso, así que decidió intentar razonar. «Señor», dijo Samuel con firmeza, «quiero comprar a esta mujer. No puedo ofrecer mucho, pero estos son mis últimos $3». El comerciante lo miró con incredulidad, como si no creyera que alguien realmente se atreviera a hacer lo que Samuel proponía. Sonrió de manera burlona. «¿$3, dices?», repitió, dejando que todos lo escucharan. «Esa mujer vale mucho más que eso. Nadie da algo por tan poco». Samuel no se inmutó. Sabía que no podía discutir sobre el valor monetario de la libertad, eso era algo que no tenía precio. Sin embargo, su objetivo no era regatear, sino actuar. Señaló los billetes que sostenía y dijo con firmeza: «Esto es todo lo que tengo. No puedo dar más. Pero si no aceptas, alguien seguirá sufriendo». La multitud permaneció en silencio. Algunos lo miraban con sorpresa, otros con admiración. Nadie podía creer que un hombre común se enfrentara de esa manera a un comerciante que había explotado a la mujer durante días. La mujer apache, aunque aún temerosa, observaba a Samuel con atención. Podía percibir que no estaba allí por dinero ni por fama, sino porque realmente quería ayudarla. Esa certeza le dio un pequeño rayo de esperanza en medio de su miedo. El comerciante se rió por última vez, aunque de manera menos segura. Miró los $3 en la mano de Samuel y luego a la mujer, como si estuviera evaluando algo más que dinero. Por un momento, parecía que iba a rechazar la oferta, pero finalmente, con un suspiro resignado, dijo: «Está bien. $3 son suficientes. Pero recuerda, esto no significa que puedas cruzarte en mi camino otra vez», dijo mientras soltaba la cuerda que ataba a la mujer. Samuel respiró profundamente y sostuvo a la mujer con cuidado mientras se levantaba. Su corazón latía con fuerza, sentía una mezcla de alivio, emoción y una especie de satisfacción silenciosa. No era un acto heroico por reconocimiento, sino un acto de humanidad. La mujer, aunque todavía temblando, le ofreció una pequeña sonrisa, como si quisiera agradecerle, pero no tuviera palabras. Samuel entendió ese silencio. A veces, la gratitud no necesita expresarse con palabras, se siente en los gestos y las miradas. A medida que caminaban juntos fuera del mercado, Samuel le indicó que podía seguirlo a su rancho, un lugar seguro donde podría descansar y recuperarse. La mujer lo miró, dudosa al principio, pero finalmente asintió. Con cada paso que daban, Samuel sentía que había tomado la decisión correcta.
Sabía que enfrentaría dificultades, que el dinero escaso haría que los próximos días fueran complicados, pero también sabía que había salvado a alguien de una situación injusta. Mientras avanzaban hacia el rancho, Samuel observaba el entorno. El sol estaba alto, la brisa movía suavemente la hierba seca y los pájaros cantaban en la distancia. Era un día común, pero para Samuel y la mujer apache, se había convertido en un momento que cambiaría sus vidas para siempre. La tensión de la injusticia se estaba transformando en un sentimiento de esperanza. Samuel pensó en cómo explicar todo a la mujer de manera que se sintiera segura y comprendida, sin palabras complicadas ni promesas vacías. Solo quería que supiera que estaba a salvo y que podía confiar en él. A lo largo del camino, la mujer comenzó a hablar, primero con voz baja, luego un poco más firme. Contó fragmentos de su vida, de los días difíciles que había pasado y de la incertidumbre que la había acompañado desde que fue capturada. Samuel escuchaba con atención, asintiendo y ofreciendo palabras de aliento, sin interrumpirla ni juzgarla. Comprendió que escuchar era tan importante como actuar, permitir que alguien se expresara y sintiera que alguien estaba a su lado era una parte esencial de la ayuda. Samuel también compartió un poco de su propia historia, no para presumir, sino para mostrarle que él también había pasado dificultades y que entendía lo que significaba luchar por la vida. La mujer apache lo miraba con creciente confianza. Sus ojos ya no estaban llenos solo de miedo, sino también de curiosidad y de un tímido alivio. Samuel percibió que poco a poco se iba estableciendo un vínculo, algo basado en la confianza mutua y la comprensión. Finalmente, cuando llegaron al rancho, Samuel abrió la puerta con cuidado. La mujer miró alrededor, sorprendida por la calma y la organización del lugar. No era un sitio lujoso, pero estaba limpio, seguro y lleno de vida. Los animales se acercaron curiosos, y Samuel la tranquilizó diciendo que podía alimentarlos si quería, mostrándole que estaba a salvo. La mujer, por primera vez en mucho tiempo, se permitió relajarse un poco. Samuel sabía que este era solo el inicio. Todavía quedaban desafíos por delante, como alimentar a los animales con recursos limitados, cómo mantener el rancho y cómo ayudar a la mujer a recuperar su fuerza y confianza. Pero también sabía que juntos podrían enfrentar esos desafíos. La jornada en el mercado había sido el primer paso, y aunque había sido arriesgado, había demostrado que incluso una persona común podía hacer algo extraordinario cuando actuaba con corazón y decisión. Los primeros días en el rancho no fueron fáciles. La mujer apache, cuyo nombre era Nayeli, todavía estaba muy asustada. Cada ruido, cada sombra, parecía recordarle los días en que estuvo cautiva. Samuel lo entendía perfectamente, no esperaba que se adaptara de inmediato a la seguridad ni a la libertad. Pero también sabía que debía ayudarla a recuperar su confianza, y eso requería paciencia, cuidado y constancia. Samuel decidió comenzar con lo más básico, asegurar que Nayeli tuviera comida suficiente y agua limpia. Él mismo preparaba pequeñas raciones, a veces con lo que quedaba de su rancho, otras veces improvisando con raíces y hierbas que sabía eran comestibles. Aunque él también tenía poco, sentía que compartir lo poco que tenía era más valioso que cualquier comodidad personal. Cada vez que Nayeli comía, Samuel se aseguraba de que lo hiciera con calma, en un lugar seguro, y le hablaba con suavidad: toma despacio. No hay prisa. Aquí estás a salvo. Nayeli miraba al ganadero con una mezcla de gratitud y desconfianza. Sus manos temblaban cuando tomaba la comida, como si el acto más simple pudiera ponerla en peligro. Samuel comprendió que no bastaba con ofrecerle refugio físico, también debía reconstruir su sentido de seguridad emocional. Cada día, trataba de mostrarle que no había peligro en el rancho, que los animales no eran una amenaza, y que podía moverse libremente sin temor a que alguien la lastimara. A medida que pasaban los días, Samuel también debía enfrentar sus propias dificultades. El dinero que había gastado para liberar a Nayeli era todo lo que le quedaba. Las provisiones del rancho estaban casi agotadas y debía pensar en cómo mantener vivos a sus animales mientras ayudaba a alguien más.
Cada decisión se volvió más difícil. Debía priorizar alimentar a sus vacas y caballos, o asegurarse de que Nayeli comiera suficiente. Samuel sentía que estaba equilibrando su propio bienestar con el de otra persona, y aunque sabía que había tomado la decisión correcta, no podía ignorar la presión de la situación. Un día, mientras revisaba el corral, Samuel escuchó un fuerte golpe en la puerta del rancho. Su corazón se aceleró. No era común que alguien viniera a esa hora. Al abrir la puerta, se encontró con un hombre corpulento del pueblo que lo miraba con desconfianza y una sonrisa burlona. He oído que compraste a una mujer por $3, dijo el hombre, con tono despectivo. No sé qué te pasa, Samuel, pero algunos aquí no aprueban tus decisiones. Samuel respiró hondo, manteniendo la calma. Sabía que no podía retroceder. Su decisión ya estaba tomada y no había vuelta atrás. Ella estaba en peligro, respondió con firmeza. No podía quedarme de brazos cruzados. El hombre lo miró fijamente, evaluando su respuesta. Luego soltó un bufido y se alejó, pero Samuel sabía que no sería el último visitante preocupado o curioso. La noticia de que un hombre había gastado todo su dinero para liberar a una mujer se difundía rápidamente. Algunos admiraban su acto, mientras que otros murmuraban que había sido una locura. Samuel no buscaba aprobación, pero no podía evitar sentir una cierta presión social. Cada mirada y comentario lo recordaban, su decisión era arriesgada y podía traer consecuencias que no había previsto. Mientras tanto, Nayeli comenzó a explorar lentamente el rancho. Primero se acercó a los animales, tocando con cuidado el pelaje de los caballos y vacas. Cada interacción era un pequeño triunfo, Samuel la alentaba con palabras suaves, mostrando que podía confiar en su entorno. A veces, cuando un caballo se movía bruscamente, Nayeli daba un paso atrás, recordándole el miedo que aún llevaba dentro. Pero Samuel no la reprendía. Sabía que el miedo no se rompe con fuerza, sino con paciencia y consistencia. Una tarde, mientras caminaban juntos cerca del arroyo que cruzaba la propiedad, Samuel comenzó a hablarle sobre la vida en el rancho, sobre cómo él había aprendido a cuidar de los animales y de la tierra. Nayeli escuchaba con atención, preguntando de vez en cuando sobre una flor, un insecto o el comportamiento de un caballo. Cada pregunta era un pequeño puente entre ellos, una forma de reconstruir la confianza y crear un vínculo basado en el respeto mutuo. Samuel se dio cuenta de que no solo estaba enseñando, sino también aprendiendo de Nayeli. Su perspectiva sobre la vida, su valentía a pesar del miedo, le ofrecía una lección de fortaleza y resiliencia. Sin embargo, no todo era tranquilidad. Una tarde, mientras Samuel estaba ocupado arreglando la cerca del corral, escuchó gritos a lo lejos. Corrió hacia la entrada del rancho y vio al comerciante que había vendido a Nayeli, acompañado de un grupo de hombres del pueblo. Sus expresiones eran duras y llenas de ira. Samuel sintió cómo la tensión crecía en su pecho. Sabía que habían venido por ella, tal vez para recuperar el dinero o para castigar a quien osara intervenir en sus negocios. Su mente trabajó rápidamente, evaluando qué hacer para proteger a Nayeli y a sus animales. Mantente atrás, le dijo a Nayeli, con voz firme pero calmada. No quiero que te asustes. Los hombres se acercaron lentamente, y Samuel dio un paso al frente. No llevaba armas, solo su determinación y su integridad. Su corazón latía con fuerza, pero sabía que retroceder no era una opción. Cada uno de ellos lo miraba con desdén, seguros de que podrían intimidarlo y recuperar lo que consideraban suyo. Samuel sintió como el miedo se mezclaba con la determinación. Sabía que el conflicto era inevitable y que debía encontrar una manera de enfrentarlo sin recurrir a la violencia innecesaria. Ella está bajo mi protección, dijo Samuel, levantando la voz para que todos lo escucharan. No volverá con ustedes. El comerciante frunció el ceño y uno de sus hombres dio un paso adelante, pero Samuel mantuvo la mirada firme. Sabía que su decisión podía generar un enfrentamiento físico, pero también sabía que la mujer no podía volver a una vida de sufrimiento.
La tensión era palpable. Nayeli se acercó a Samuel y lo tomó del brazo, buscando seguridad. Esa acción, aunque pequeña, reforzó la conexión entre ellos. Samuel entendió que protegerla no era solo cuestión de dinero o fuerza, sino de valentía y convicción. Durante un largo minuto, nadie habló. Los hombres evaluaban la situación, conscientes de que Samuel no se intimidaría fácilmente. Finalmente, el comerciante bufó y, con un gesto de frustración, se dio la vuelta. Esto no termina aquí, advirtió. Nadie olvida estas humillaciones. Samuel respiró aliviado cuando se alejaron, pero sabía que la amenaza no había desaparecido completamente. La situación le recordó que su decisión de gastar los últimos $3 no solo había sido un acto de bondad, sino también un desafío a quienes se aprovechaban de otros. La vida en el rancho, aunque tranquila, ahora tenía un elemento de peligro que antes no existía. Esa noche, mientras Nayeli dormía cerca del fuego, Samuel reflexionó sobre todo lo ocurrido. Sentía una mezcla de orgullo, preocupación y responsabilidad. Había dado todo lo que tenía para liberarla, pero también debía asegurar que ambos sobrevivieran y prosperaran en los días difíciles que se avecinaban. Sabía que enfrentaría más pruebas, pero también comprendió que la valentía y la bondad podían transformar situaciones aparentemente imposibles. Al día siguiente, Samuel y Nayeli comenzaron a planear cómo podrían mantenerse seguros y mejorar su situación en el rancho. Samuel enseñó a Nayeli cómo cuidar a los animales, cómo recolectar agua y preparar comida, y cómo observar la naturaleza para anticipar problemas. Cada lección era también un acto de confianza, y Nayeli se adaptaba poco a poco, ganando fuerza y seguridad. Aunque aún temía al mundo exterior, aprendía que había lugares y personas donde podía sentirse protegida. Mientras trabajaban juntos, Samuel y Nayeli comenzaron a formar un vínculo más profundo. Sus conversaciones pasaban de lo práctico a lo personal, compartiendo recuerdos de sus vidas, sus miedos y sueños. Samuel aprendió sobre la cultura y la historia de Nayeli, y ella aprendió sobre la perseverancia y la paciencia del ganadero. Esa conexión les daba fuerza para enfrentar los desafíos del día a día, y les recordaba que incluso en medio de la incertidumbre, podían confiar el uno en el otro. Sin embargo, la amenaza del comerciante y su grupo permanecía. Cada ruido extraño, cada sombra que se movía al borde del rancho, hacía que Samuel recordara que no podían bajar la guardia. Sabía que en cualquier momento podrían regresar y que debía estar preparado para proteger a Nayeli y a sí mismo. Esa tensión constante añadía un sentido de urgencia a cada decisión que tomaban, haciendo que incluso las tareas más simples se convirtieran en desafíos que requerían atención y cuidado. A pesar de todo, Samuel sentía una satisfacción silenciosa. Cada pequeño triunfo, cada sonrisa que lograba arrancarle a Nayeli, cada gesto de confianza que ella mostraba, era una prueba de que había hecho lo correcto. Su corazón se llenaba de esperanza al ver que su sacrificio no había sido en vano, y que juntos podían enfrentar las dificultades que vinieran. El conflicto no había terminado, pero Samuel entendió que la verdadera prueba no estaba solo en enfrentarse al comerciante, sino en mantener la bondad, la paciencia y la integridad en medio de las dificultades. Sabía que el camino sería largo y que requeriría más sacrificios, pero también sabía que cada esfuerzo valdría la pena si podía proteger a Nayeli y darle una oportunidad de vivir libre y segura. Los días que siguieron a la amenaza del comerciante fueron difíciles para Samuel y Nayeli. La tensión que se había instalado en el rancho no desaparecía con el sol ni con el trabajo diario. Cada amanecer traía consigo la necesidad de organizar sus tareas con cuidado, asegurándose de que nada quedara descuidado y que ambos estuvieran preparados ante cualquier eventualidad. Samuel sentía un peso en los hombros que no había experimentado antes, no solo debía cuidar del rancho y de sus animales, sino también proteger a Nayeli, cuya seguridad dependía en gran medida de su atención constante. Nayeli, aunque más confiada que los primeros días, todavía se despertaba sobresaltada ante ruidos inesperados. Los animales, acostumbrados a la rutina, no entendían el miedo humano,
pero Samuel sabía que debía enseñarle a Nayeli a convivir con la incertidumbre sin perder la calma. Le mostraba cómo observar los movimientos del ganado, cómo escuchar los sonidos de la naturaleza y cómo interpretar las señales de peligro. Cada lección no era solo práctica, era también una forma de darle confianza, de recordarle que podía controlar su entorno si estaba atenta y calmada. Un día, mientras Samuel reparaba una cerca rota por la tormenta de la noche anterior, Nayeli lo observaba desde una distancia segura. Sus manos, antes temblorosas, ahora sostenían herramientas con firmeza. Aprendía rápido, y cada día mostraba más independencia. Samuel no pudo evitar sonreír. A pesar de los peligros y las dificultades, Nayeli estaba creciendo en fuerza y confianza. Era un recordatorio de que los actos de bondad podían tener efectos duraderos y transformadores. Sin embargo, la paz del rancho era frágil. La noticia de que Samuel había liberado a Nayeli con sus últimos $3 se había difundido por el pueblo. Algunos vecinos admiraban su valentía, pero otros lo veían como un loco que se había arruinado por ayudar a alguien más. Samuel sabía que la opinión de los demás no cambiaría su decisión, pero sentía la presión de mantener el rancho a flote con recursos limitados. Cada dólar que gastaba debía ser cuidadosamente planeado, y cada tarea realizada con eficiencia era crucial para su supervivencia. Una tarde, mientras llevaban agua desde el arroyo, Samuel y Nayeli escucharon un rumor proveniente del pueblo. Un hombre que había visto el enfrentamiento con el comerciante comentaba que otros comerciantes planeaban ir al rancho para recuperar lo que creían perdido. Samuel frunció el ceño. No podía ignorar la amenaza. La vida en el rancho no solo dependía del trabajo diario, sino también de estar preparados para protegerse. Comenzó a idear estrategias simples pero efectivas, asegurarse de que los animales estuvieran en lugares seguros, reforzar las cercas y establecer señales que les permitieran alertarse mutuamente ante cualquier peligro. Mientras trabajaban juntos, Samuel notó algo que le dio esperanza: Nayeli ya no lo veía solo como un protector, sino como un compañero confiable. Ella comenzó a expresar sus ideas sobre cómo organizar el rancho, cómo almacenar la comida y cómo cuidar mejor a los animales. Sus sugerencias eran prácticas y llenas de sentido, y Samuel se dio cuenta de que el trabajo en equipo no solo hacía la carga más ligera, sino que también fortalecía su vínculo. A veces se sorprendía con la claridad de su juicio y la rapidez con que aprendía. La vida en el rancho estaba llena de desafíos, pero también de pequeñas victorias diarias que reforzaban su espíritu. Sin embargo, el peligro acechaba. Una noche, Samuel despertó al escuchar un ruido extraño cerca del corral. Con cautela, tomó una lámpara y se acercó. Vio sombras moviéndose entre los arbustos y escuchó susurros apagados. Su corazón se aceleró, pero su mente se mantuvo firme. Sabía que no podía actuar sin pensar, debía proteger a Nayeli y a los animales sin arriesgar más de lo necesario. Tomó un bastón y se acercó lentamente, observando y escuchando para identificar a los intrusos. Los hombres, al notar la luz de la lámpara, se detuvieron. Samuel los enfrentó con voz firme: «Aléjense. Este lugar está protegido. No permito que lastimen a nadie ni a los animales». Hubo un silencio tenso. Los hombres intercambiaron miradas, evaluando la determinación de Samuel. Finalmente, uno de ellos dijo con desdén: «No vamos a perder tiempo con un hombre solitario». Pero esto no termina aquí. Se alejaron, dejando a Samuel con la sensación de que la amenaza seguiría presente. A pesar del miedo, sintió un alivio momentáneo. Había defendido a Nayeli y había protegido el rancho sin recurrir a la violencia innecesaria. Esa noche, mientras Nayeli dormía junto al fuego, Samuel reflexionó sobre lo frágil que era la paz y lo valioso que era cada acto de valentía. Comprendió que la vida estaba llena de riesgos, pero también de oportunidades para demostrar integridad y coraje. Los días siguientes fueron una combinación de trabajo arduo y aprendizaje constante.
Samuel enseñó a Nayeli cómo preparar alimentos que pudieran durar más tiempo, cómo identificar plantas útiles para medicinas simples, y cómo observar los cambios del clima para anticipar tormentas o sequías. Cada tarea no solo fortalecía el rancho, sino también la confianza de Nayeli en sí misma. Ella comenzó a moverse con más seguridad, a tomar decisiones pequeñas por su cuenta y a aprender a cuidar de los animales sin que Samuel tuviera que supervisarla constantemente. Pero la mayor lección vino de la cooperación. Samuel y Nayeli aprendieron que enfrentar los desafíos juntos era más efectivo que hacerlo solos. Cuando un árbol cayó cerca del corral debido a una tormenta, los dos trabajaron en equipo para moverlo y reparar la cerca antes de que los animales pudieran escaparse. Cada esfuerzo conjunto reforzaba su vínculo y les enseñaba que la colaboración podía superar obstáculos que parecían insuperables. La relación entre Samuel y Nayeli también les ofreció momentos de calma y alegría. En las noches tranquilas, se sentaban juntos junto al fuego, compartiendo historias de sus vidas pasadas. Samuel hablaba de su infancia en el rancho, de cómo había aprendido a cuidar a los animales y de las dificultades que enfrentó para mantener el lugar. Nayeli compartía recuerdos de su familia y de su cultura apache, de las tradiciones y enseñanzas que había recibido antes de ser capturada. Esas conversaciones no solo les permitían conocerse mejor, sino que también les ofrecían un sentido de normalidad y humanidad en medio de la tensión constante. A pesar de las dificultades, Samuel sentía que cada sacrificio valía la pena. La libertad de Nayeli, su creciente confianza y su capacidad para aprender y adaptarse, eran recompensas que ningún dinero podría comprar. A medida que pasaban los días, Samuel comprendió que su acción no solo había salvado a una persona, sino que también había transformado su propia vida, enseñándole la importancia de la valentía, la paciencia y la empatía. Sin embargo, la amenaza del comerciante y sus asociados seguía latente. Samuel sabía que no podía confiar plenamente en que las cosas continuarían tranquilas. Por eso, comenzó a fortalecer el rancho de manera más sistemática, reparó las cercas, construyó refugios para los animales y estableció rutas de escape y señales de alerta. Nayeli participaba activamente en estas tareas, aprendiendo no solo a protegerse, sino también a tomar decisiones que podrían salvar vidas en caso de peligro. La preparación se convirtió en un ejercicio constante de ingenio y colaboración. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el huerto, Samuel y Nayeli escucharon un rumor más concreto. Algunos vecinos habían visto al comerciante discutiendo con otros hombres sobre cómo recuperar lo que consideraban su propiedad. La noticia les recordó que no podían bajar la guardia. Samuel decidió que era momento de establecer un plan más sólido para proteger a Nayeli y asegurar que el rancho pudiera resistir cualquier intento de intrusión. Cada detalle contaba, donde colocar alimentos, cómo resguardar a los animales y cómo alertarse mutuamente sin llamar la atención de los intrusos. A pesar de las tensiones y los desafíos, Samuel se sorprendía al ver la resiliencia de Nayeli. Cada día, ella se volvía más fuerte, más segura y más capaz. Su transformación era evidente no solo en su comportamiento, sino también en su mirada, que reflejaba confianza y determinación. Samuel sentía una profunda satisfacción, su sacrificio, su decisión de gastar los últimos $3, estaba dando frutos que iban mucho más allá de la libertad inmediata. Estaba ayudando a construir un futuro en el que Nayeli podría vivir con dignidad y seguridad. Con cada desafío superado, Samuel y Nayeli reforzaban su vínculo y su capacidad de enfrentarse a la adversidad. La experiencia les enseñó que el coraje no siempre se muestra en actos grandiosos o heroicos, sino también en la constancia diaria, en la paciencia y en la voluntad de proteger y cuidar de los demás, incluso cuando los recursos son escasos y los riesgos son altos. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El rancho sobrevivió a las primeras amenazas, las tormentas y las dificultades económicas. Samuel y Nayeli demostraron que, con determinación, ingenio y cooperación, podían superar obstáculos que parecían insuperables.
Cada pequeño éxito era un recordatorio de que la valentía y la bondad podían generar cambios duraderos, y que las decisiones correctas, aunque arriesgadas, podían transformar vidas de manera profunda y significativa. Con el paso del tiempo, el rancho comenzó a florecer de manera inesperada. Samuel y Nayeli habían enfrentado múltiples desafíos, pero cada obstáculo superado los había hecho más fuertes y unidos. La vida ya no era tan simple ni tan tranquila como antes, pero había adquirido un significado más profundo. Samuel ya no se sentía solo en su lucha diaria, Nayeli se había convertido en una compañera confiable, y juntos compartían la carga y las responsabilidades con una armonía que ambos valoraban profundamente. Una mañana, mientras el sol iluminaba los pastizales, Samuel observó a Nayeli trabajando en el corral con destreza. Sus movimientos eran seguros, precisos y llenos de confianza. Cada paso que daba reflejaba la fortaleza que había adquirido desde el primer día que llegó al rancho, cuando apenas podía sostener una herramienta sin temblar. Samuel sonrió en silencio. Recordó cómo había sido liberar a Nayeli, cómo sus últimos $3 habían servido para darle una oportunidad de vivir libre. En ese momento, comprendió que el sacrificio había valido la pena más allá de cualquier cálculo económico o personal. La vida en el rancho había cambiado, pero no solo por la presencia de Nayeli. La comunidad también empezó a ver a Samuel de manera diferente. Algunos vecinos, que al principio criticaban su decisión de gastar todo su dinero para liberar a una mujer, comenzaron a reconocer la fuerza de su carácter. Su acto de bondad inspiró a otros a ayudar de maneras pequeñas, pero significativas. Algunos ofrecían alimento, otros ayudaban con reparaciones, y algunos simplemente brindaban apoyo moral. Samuel comprendió que un acto de valor y generosidad podía generar un efecto en cadena, cambiando la percepción y las acciones de quienes lo rodeaban. Nayeli, por su parte, también experimentó un cambio profundo. La libertad que Samuel le había otorgado no solo significaba escapar de la esclavitud física, sino también recuperar la dignidad y la confianza en sí misma. Con cada tarea realizada, con cada decisión tomada en el rancho, ella reconstruía su identidad y fortalecía su autoestima. Samuel la observaba aprender y crecer, y sentía un orgullo silencioso. Había algo extraordinario en ver a alguien que había sufrido tanto encontrar nuevamente la fuerza para confiar y actuar. Pero la tranquilidad no llegaba sin recordatorios del pasado. De vez en cuando, Samuel y Nayeli se encontraban con los ecos de la amenaza del comerciante, que seguía merodeando en los límites del pueblo, buscando oportunidades para recuperar lo que consideraba suyo. Cada encuentro potencial requería cuidado, ingenio y vigilancia constante. Samuel decidió que la mejor defensa no era la confrontación, sino la preparación y la resiliencia. Fortaleció las cercas, reorganizó los refugios y enseñó a Nayeli cómo mantenerse alerta y segura. La situación les enseñó a ambos que la valentía no siempre se expresa en la fuerza física, sino en la previsión, la inteligencia y la determinación de proteger lo que es valioso. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el huerto, Samuel se sentó junto a Nayeli y le ofreció un momento de reflexión. La joven observó cómo él hablaba con calma, con la serenidad que solo viene de la experiencia. «Has aprendido mucho», dijo Samuel, sonriendo. «No solo a cuidar del rancho, sino también a confiar en ti misma y a enfrentar los desafíos sin miedo». Nayeli lo miró, sorprendida y agradecida. Por primera vez, pudo expresar con palabras lo que sentía. «Gracias, Samuel. No solo me diste libertad, sino también la oportunidad de ser quien soy de nuevo». Samuel asintió, con una emoción contenida en sus ojos. No necesitaba más palabras. La gratitud de Nayeli, su transformación y su seguridad, eran la recompensa más grande que podía recibir. El tiempo continuó avanzando, y el rancho se volvió un lugar estable y seguro. Samuel y Nayeli habían aprendido a trabajar juntos, a apoyarse mutuamente y a enfrentar la vida con coraje y determinación. Cada tarea, desde alimentar a los animales hasta cosechar el huerto, se convirtió en una oportunidad para fortalecer su relación y demostrar que incluso en circunstancias difíciles,
La cooperación y la bondad podían producir resultados extraordinarios. Además, la comunidad comenzó a cambiar su percepción sobre Samuel. Los vecinos más escépticos empezaron a reconocer la importancia de sus acciones y a valorar la integridad y la valentía que había mostrado. Su ejemplo inspiró a otros a actuar con justicia y compasión, enseñando que los actos de bondad, aunque pequeños, podían transformar vidas y fortalecer los lazos entre las personas. Samuel comprendió que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en la posesión de bienes materiales, sino en la capacidad de hacer el bien y en la confianza y respeto que se ganaba a través de acciones desinteresadas. A medida que los meses pasaban, Nayeli se convirtió en una persona completamente diferente de la que llegó al rancho. Ya no estaba marcada por el miedo, sino que mostraba una mezcla de fuerza, sabiduría y alegría que iluminaba su entorno. Aprendió a leer los cambios del clima, a cuidar a los animales, a organizar el trabajo en el rancho y a enfrentarse a cualquier desafío con calma y determinación. Samuel la observaba con orgullo silencioso, reconociendo que su propia vida también había cambiado gracias a la presencia y al coraje de Nayeli. Un día, mientras caminaban por los pastizales, Samuel reflexionó sobre todo lo que había sucedido desde aquel momento en el mercado, cuando decidió gastar sus últimos $3 para liberar a Nayeli. Cada decisión difícil, cada sacrificio y cada momento de incertidumbre habían sido parte de un camino que los había llevado hasta allí. La experiencia le enseñó que la valentía y la bondad no siempre se reconocen de inmediato, pero que sus efectos perduran y transforman la vida de quienes las practican. Nayeli, por su parte, también reflexionaba sobre su viaje. Su vida había cambiado de manera radical en muy poco tiempo. Había pasado de vivir con miedo y cautiverio a sentirse libre, segura y capaz de enfrentar cualquier desafío. La gratitud que sentía hacia Samuel era profunda, pero también entendía que su transformación personal era el resultado de su propia fuerza y voluntad, combinadas con el apoyo incondicional que él le había brindado. Aprendió que la libertad no es solo un estado físico, sino también emocional y mental, y que recuperar la confianza en uno mismo es un proceso que requiere tiempo, paciencia y apoyo. Con el tiempo, la relación entre Samuel y Nayeli se fortaleció aún más. Habían pasado de ser simplemente un protector y una persona protegida, a convertirse en compañeros que compartían responsabilidades, desafíos y victorias. Su vínculo estaba basado en la confianza, la comprensión y el respeto mutuo, y se convirtió en un ejemplo para quienes los conocían. La historia de su colaboración, sacrificio y resiliencia comenzó a difundirse, inspirando a otros a actuar con bondad y valor, incluso cuando los recursos son limitados y los riesgos son altos. Finalmente, Samuel comprendió una verdad fundamental: la verdadera riqueza y el verdadero valor no se encuentran en el dinero, sino en la capacidad de actuar con integridad, ayudar a otros y mantener la bondad incluso frente a la adversidad. Cada sacrificio que había hecho, cada decisión difícil, había contribuido no solo a la libertad y el bienestar de Nayeli, sino también a la transformación de su propio carácter y de la comunidad que lo rodeaba. Nayeli, mirando el horizonte desde el rancho, sintió una profunda sensación de paz y gratitud. Sabía que había encontrado no solo seguridad, sino también un lugar donde podía crecer, aprender y vivir con dignidad. Comprendió que la bondad y la valentía de Samuel habían cambiado su destino y que su propia fortaleza había permitido que esas acciones fueran efectivas. Juntos, habían construido algo más grande que un simple rancho, habían creado un espacio de confianza, colaboración y esperanza, donde la vida podía florecer incluso en circunstancias difíciles. La historia de Samuel y Nayeli se convirtió en una lección de vida para todos quienes la conocieron, que un acto de bondad genuina, incluso cuando parece pequeño o arriesgado, puede tener efectos duraderos, que la valentía se mide no solo por la fuerza física, sino por la disposición a proteger a otros y a mantener la integridad frente a la adversidad, y que la libertad y la dignidad son tesoros que valen más que cualquier riqueza material. Con el tiempo, el rancho prosperó. Samuel y Nayeli continuaron trabajando juntos, enfrentando desafíos con paciencia y determinación, y celebrando cada pequeño logro.
Su vida diaria estaba llena de responsabilidades, pero también de momentos de alegría, aprendizaje y compañerismo. Habían aprendido a valorar lo que realmente importaba, la seguridad, la confianza, la libertad y la capacidad de actuar con bondad. El tiempo pasó, y aunque la amenaza del comerciante permanecía como un recuerdo distante, Samuel y Nayeli habían demostrado que la preparación, la vigilancia y la colaboración podían superar cualquier peligro. Cada día era una oportunidad para fortalecer el rancho, su vínculo y su comunidad, y para recordar que la bondad y la valentía podían transformar vidas de manera profunda y duradera. Finalmente, en una tarde tranquila, Samuel y Nayeli se sentaron juntos a observar el sol ocultarse detrás de las colinas. Habían recorrido un largo camino desde aquel primer encuentro en el mercado, y ambos sabían que su vida nunca volvería a ser la misma. Pero en lugar de miedo o incertidumbre, sentían satisfacción, orgullo y esperanza. La libertad de Nayeli, la resiliencia del rancho y la transformación de sus propias vidas eran testimonio de que incluso los sacrificios más difíciles pueden producir frutos extraordinarios. En ese momento, Samuel comprendió que su decisión de gastar sus últimos $3 para liberar a Nayeli había sido más que un acto de generosidad, había sido una elección de vida, un compromiso con la justicia, la bondad y la humanidad. Nayeli, por su parte, entendió que la libertad y la confianza podían reconstruirse, incluso después de experiencias dolorosas, y que la fuerza para seguir adelante reside tanto en quienes nos ayudan como en nuestra propia voluntad. Juntos, continuaron su vida en el rancho, enfrentando desafíos con valentía, celebrando victorias pequeñas y grandes, y demostrando que la bondad y la justicia pueden prevalecer incluso en las circunstancias más difíciles. La historia de Samuel y Nayeli se convirtió en un ejemplo vivo de coraje, sacrificio y transformación, recordando a todos que, aunque la vida pueda ser dura, la compasión y la valentía siempre encuentran un camino para florecer.